Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a su iglesia, la que ha reunido bajo su palabra. El Señor en su infinita bondad nos reúne alrededor de Colosenses capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas y en este versículo hace una expresión concluyente, hablando del amor, de la fe, de la esperanza que ha visto en la iglesia, del amor de su pastor Epafras. Dice que también eso ha sido de ánimo para ellos, para Pablo, para Timoteo y para otros que están fuera de la iglesia, que están oyendo de lo que está sucediendo en la ciudad de Colosas, en medio de los colosenses. Tiene y expresa dos acciones frente a la oración. La primera, de petición, y la segunda acción, la primera sería de gratitud y la segunda de petición, porque dice que no deja de orar por ellos, por aquellos que están conformando la iglesia en Colosas y están tan lejos. Dice que ellos piden por ellos permanentemente se acuerdan de ellos, dando gracias al Señor por ellos. Y lo segundo, y lo que es central en este versículo, es pedir ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora bien, nosotros tenemos que meditar en este versículo para poder llegar a una conclusión. Primero, que todas las personas de fe, por haber sido llamados por Dios, regenerados, aquellos que se les ha dado una mente nueva, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, ellos necesitan todos los días aumentar el conocimiento de Dios, ya que el conocimiento que han recibido frente al objeto de la fe fue necesario, fue suficiente, fue pleno y completo para creer que Jesucristo es el Señor, para creer que son pecadores y que necesitan ser redimidos. Sin embargo, el caminar en la vida cristiana nos conlleva, nos desafía, nos va manifestando que cada día debemos conocer más y más al autor y consumador de la salvación, de cuál sea su voluntad. Para esto, mis amados hermanos, debemos meditar en las Escrituras, concluir en las Escrituras. Tenemos un gran enemigo que destruir y no es Satanás, porque él está vencido. No es el pecado que mora en el mundo, porque cada uno de nosotros lucha contra el pecado. Debemos meditar en este versículo, que es conocer a Dios, y no solamente en el aspecto de su carácter. Dios es omnisciente, es todopoderoso, es santo, es justo, es amoroso. Él está en control de todas las cosas. Este versículo nos desafía y nos dice que debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad, de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha ordenado, de lo que Dios demanda.
Y el conjunto de la expresión de este versículo dice que al ser llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad, debe ser en sabiduría. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque la sabiduría es el conjunto de dos cosas, del conocer y del hacer, del tener en mente y llevar a la voluntad, porque eso produce algo extraordinario en el ser humano. Deleite, alimenta las emociones. Eso es lo que llama la Biblia inteligencia espiritual. No porque haya cosas espirituales y terrenales en el sentido de que el hombre creyente, nacido de nuevo, pueda estar en medio de esas dos realidades, sino porque los que son de Cristo, los que son guiados por su Espíritu, en todas las cosas crecerán para obrar, para caminar. Amados hermanos, es claro que nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. La Biblia dice: quien carece de sabiduría, pídasela al Señor, porque Él es la fuente de la sabiduría y la dará abundantemente. Es así que aquel que crece en el conocimiento de la voluntad de Dios y obra en favor de la voluntad de Dios, que eso sería la sabiduría, tendrá emociones conforme a Dios. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado o feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o su gozo, su alegría. Dice: en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amados hermanos, el Señor Dios conoce el camino de los justos, y claramente dice que mas la senda de los malos perecerá. Hoy quiero invitarlos, mis amados hermanos, para que de manera concluyente sigamos primero el ejemplo de Pablo y de Timoteo, acordarnos de otros hermanos, dar gracias porque los tenemos y orar por ellos. Y lo segundo, pedir que ellos y nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios, en sabiduría, lo que quiere decir conocer para hacer, porque esto es la inteligencia de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es de Cristo, aquel que se llama a sí mismo cristiano, aquel que puede gozar de haber sido salvado para la eternidad. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.